Érase una vez, en lo más profundo del sertón brasileño, donde el sol abrasador dibujaba sombras danzantes entre los árboles del cerrado, que vivía un hombre cuyo nombre resonaba en los alrededores como símbolo de fe y rectitud. Lindolfo era su nombre. Y su historia, bueno, su historia es una de esas que hacen a cualquiera cuestionar los límites entre lo sagrado y lo profano, entre el bien y el mal que habitan este mundo. Lindolfo no era solo un campesino común. Nacido y criado entre las tierras áridas y generosas del interior, llevaba en su pecho una devoción que parecía brotar de la propia tierra que pisaba. Sus ojos, marrones como la tierra después de la lluvia, reflejaban una serenidad que solo aquellos verdaderamente conectados con lo divino logran poseer. En la pequeña casa de adobe donde vivía, las paredes estaban adornadas con imágenes de santos, crucifijos de madera tallados por sus propias manos callosas y un sencillo altar donde, cada mañana, incluso antes de que el sol asomara en el horizonte, Lindolfo se arrodillaba en oración. Sus palabras, susurradas con la reverencia de quien conversa directamente con el Creador, subían a los cielos como incienso sagrado. Lindolfo era padre de 3 hijos, 2 niños y una niña, cuyos nombres llevaban la fe del padre: José, María y Francisco. Su esposa Concepción era una mujer de fibra, de esas que el sertón forja con paciencia y sabiduría. Juntos, formaban una familia unida por los lazos del amor y la fe, donde las oraciones antes de las comidas eran tan esenciales como el propio alimento. La vida de Lindolfo seguía el ritmo natural de las estaciones. Durante los meses de sequía, cuando el sol implacable acrecaba la tierra y las plantas se inclinaban en súplica por agua, trabajaba en la pequeña parcela familiar, cultivando maíz, frijoles y yuca con la persistencia de quien sabe que, a Dios rogando y con el mazo dando. Sus manos, recias por el trabajo, manejaban la azada con la misma devoción que sostenía el rosario durante las novenas. Pero era durante la época de lluvias que Lindolfo encontraba una fuente adicional de sustento para su familia. Cuando las primeras nubes cargadas aparecían en el horizonte y el olor a tierra mojada impregnaba el aire, preparaba su escopeta calibre 20, una herencia de su padre, y partía hacia el monte en busca de caza. No por placer o deporte, sino por necesidad, para poner proteína en la mesa de sus hijos. Lindolfo era un cazador respetuoso. Antes de cada salida, se arrodillaba ante el altar en casa y pedía a Dios que bendijera su empresa, que le diera solo lo necesario para alimentar a la familia, sin desperdicio ni codicia. Señor, murmuraba con los ojos cerrados, las manos entrelazadas sobre el pecho, dame solo lo que necesitamos, nada más, nada menos. Y eso era exactamente lo que sucedía. Lindolfo nunca volvía a casa con las manos vacías, pero tampoco traía más de lo necesario. Parecía haber una conexión divina entre su fe y su puntería. Sus vecinos solían bromear diciendo que Lindolfo tenía el dedo de Dios en la escopeta, pero él solo sonreía humildemente y respondía que todo era voluntad del Altísimo. Aquella mañana específica, que marcaría para siempre la vida de Lindolfo y se convertiría en leyenda en los alrededores, el cielo amaneció con una coloración diferente. No era el azul límpido de los días comunes, ni el gris cargado que anunciaba tormenta. Era un tono extraño, casi violáceo, que hacía que los pájaros cantaran de forma más inquieta y los perros aullaran sin motivo aparente. Lindolfo se despertó antes del amanecer, como de costumbre. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío de tierra apisonada, y caminó hasta la ventana de la casa sencilla. Afuera, el mundo todavía estaba envuelto en la penumbra del fin de la madrugada, pero ya era posible distinguir las siluetas de los árboles contra el cielo que lentamente clareaba. Algo en el aire de aquella mañana era diferente. Tal vez fuera la humedad que llevaba un olor más intenso a vegetación, o tal vez fueran los sonidos del monte que parecían más cercanos, más vívidos. Lindolfo no podía definir exactamente qué era, mas sentía en lo profundo de su alma que aquel día no sería como los otros. Concepción aún dormía, envuelta en la manta de retazos que ella misma había cosido durante las largas noches de invierno. Los hijos, en las pequeñas habitaciones de al lado, respiraban con la tranquilidad propia de la infancia. Lindolfo sonrió al observar a su familia, susurró una oración de gratitud y se dirigió al altar. Arrodillado ante la imagen de San Francisco de Asís, su santo de devoción, Lindolfo inició sus oraciones matutinas. Sus palabras, aunque susurradas, llevaban una intensidad particular aquella mañana. San Francisco, mi protector, guía mis pasos hoy. Si es la voluntad de Dios que encuentre casa, que así sea. Si no lo es, ayúdame a aceptar con humildad. Tras las oraciones,
Lindolfo se preparó para otro día de caza. Se vistió con su ropa de trabajo, unos pantalones de mezclilla descoloridos por el uso y una camisa de algodón que Concepción había remendado varias veces. Se calzó sus botines de cuero, ató los cordones con cuidado y tomó su escopeta. Antes de salir, revisó la munición. Tenía solo 3 cartuchos. No era mucho, pero Lindolfo rara vez necesitaba más que eso. La puerta de madera crujió suavemente cuando la abrió. El aire batutino invadió sus pulmones, llevando consigo el perfume de la vegetación húmeda y el canto todavía tímido de los primeros pájaros. Lindolfo respiró hondo, ajustó la escopeta al hombro y comenzó a caminar hacia el monte. El trayecto hasta la zona donde solía cazar le llevaba cerca de 1 hora a pie. Era un camino que Lindolfo conocía como la palma de su mano. Cada piedra, cada curva, cada árbol que servía de punto de referencia. A medida que se alejaba de casa, el sonido de la civilización iba quedando atrás, reemplazado por la sinfonía natural del monte. Durante la caminata, Lindolfo mantenía su mente enfocada en oraciones silenciosas. No eran oraciones formales, de memoria, sino conversaciones íntimas con Dios, peticiones de protección, agradecimientos por las bendiciones recibidas, reflexiones sobre la vida y la fe. Era como si cada paso que daba en el camino fuera también un paso hacia lo divino. La zona donde Lindolfo solía cazar era conocida localmente como Bajada del Corral Viejo. Era un área de vegetación densa, atravesada por un pequeño arroyo que nunca se secaba por completo, ni siquiera en los periodos de sequía más severa. Los árboles ahí crecían altos y frondosos, creando una cubierta natural que mantenía el ambiente siempre más fresco y húmedo. Era un lugar perfecto para la fauna local. Pacas, agutíes, armadillos y ocasionalmente capibaras frecuentaban la zona en busca de agua y alimento. Lindolfo había descubierto este lugar años atrás, aún joven, y desde entonces respetaba aquel pedazo de monte como una especie de santuario natural. Aquella mañana, sin embargo, cuando Lindolfo llegó a la bajada del Corral Viejo, se dio cuenta de que había algo diferente en el comportamiento de los animales. Los pájaros cantaban de forma más agitada, los pequeños mamíferos corrían de un lado para otro con más prisa de lo normal, e incluso los insectos parecían más inquietos. Lindolfo se posicionó estratégicamente cerca del arroyo, en un punto donde solía tener buena visión de los lugares donde los animales venían a beber agua. Se agachó detrás de un tronco caído, ajustó la escopeta y comenzó su paciente espera. Los minutos pasaban lentamente. El sol, que antes solo asomaba en el horizonte, ahora ya estaba más alto, filtrando sus rayos a través de las hojas de los árboles y creando un juego de luces y sombras en el suelo del monte. Lindolfo se mantenía inmóvil, todos sus sentidos alerta, aguardando el momento justo. Fue entonces que la vio. Una capibara de tamaño considerable se acercó cautelosamente a la orilla del arroyo. Era un animal robusto, con el pelo castaño brillando bajo los rayos de sol que lograban penetrar en la vegetación. La capibara miraba a su alrededor con cuidado antes de bajar la cabeza para beber. Lindolfo respiró hondo, apuntó cautelosamente y disparó. El tiro resonó por el monte, seguido de un silencio súbito, como si toda la naturaleza hubiera contenido la respiración por un instante. La capibara cayó inmediatamente, sin sufrir. Lindolfo agradeció a Dios por la puntería certera y por la muerte rápida del animal, sin sufrimiento innecesario. Se acercó a la capibara y verificó que el tiro había sido preciso. El animal estaba muerto y sería suficiente para alimentar a su familia por varios días. Lindolfo hizo la señal de la cruz y murmuró una oración de agradecimiento. «Gracias, Señor, por este alimento, que nutra a mi familia con salud y que nada se desperdicie». La capibara era pesada y Lindolfo sabía que le costaría trabajo llevarla hasta casa. Decidió primero preparar al animal allí mismo para facilitar el transporte. Sacó de su cintura un cuchillo bien afilado y comenzó el trabajo de limpieza. Era un proceso que Lindolfo conocía bien y ejecutaba con respeto por el animal. Para él, aquella no era solo una tarea práctica, sino casi un ritual sagrado. Mientras trabajaba, continuaba sus oraciones silenciosas, agradeciendo por la provisión divina y pidiendo que aquel alimento fuera bendecido. El trabajo le llevó algún tiempo. El sol ya estaba mucho más alto cuando Lindolfo terminó de preparar la carne.
La dividió en porciones que pudiera cargar con más facilidad y envolvió todo en hojas de banano, que encontró cerca del arroyo. Fue en ese momento, cuando se preparaba para iniciar el camino de regreso a casa, que Lindolfo se dio cuenta de que no estaba solo en el monte. Inicialmente, fue solo una sensación, una especie de hormigueo en la nuca, aquel instinto primitivo que nos alerta cuando estamos siendo observados. Lindolfo interrumpió lo que estaba haciendo y miró a su alrededor, todos sus sentidos en alerta máxima. El monte estaba extrañamente silencioso. Los pájaros habían dejado de cantar, los insectos no hacían su zumbido habitual, hasta el viento parecía haber cesado. Era un silencio pesado, opresivo, que hacía que el corazón de Lindolfo latiera más rápido. Fue entonces que la vio. Al principio fue solo un atisbo, una figura entre los árboles a unos 50 metros. Lindolfo parpadeó pensando que podría ser solo un juego de luces y sombras, pero la figura estaba definitivamente ahí. Era una mujer. ¿Pero qué mujer aquella? Aún de la distancia Lindolfo podía percibir que poseía una belleza extraordinaria, casi sobrenatural. Sus cabellos largos y oscuros caían en cascadas sobre sus hombros como una cortina de seda, moviéndose suavemente aunque no hubiera viento. Su piel era clara, casi translúcida, y parecía irradiar una luz propia. La mujer llevaba un vestido que parecía estar hecho de alguna tela fluida que se movía alrededor de su cuerpo como si tuviera vida propia. El color del vestido era difícil de definir. A veces parecía rojo, a veces negro, a veces una mezcla de ambos que creaba patrones hipnóticos. Pero eran sus ojos los que más llamaban la atención. Aún de la distancia Lindolfo podía sentir el poder de aquella mirada. Eran ojos que parecían ver a través de su alma, que prometían placeres inimaginables y secretos prohibidos. La mujer sonrió, y su sonrisa fue como un rayo que atravesó el corazón de Lindolfo. Por un momento, solo un breve momento, sintió que su fe vacilaba. Sintió una atracción poderosa, magnética, que parecía venir de algún lugar muy profundo dentro de sí mismo. Pero Lindolfo era un hombre de fe sólida. Casi de inmediato reconoció que había algo profundamente equivocado en aquella situación. ¿Una mujer sola? ¿En el monte? ¿En medio de la nada? ¿Una mujer cuya belleza parecía desafiar las leyes de la naturaleza? ¿Una mujer que le hacía sentir cosas que contradecían todos sus valores y compromisos? Lindolfo cerró los ojos con fuerza y comenzó a predicar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Las palabras brotaron de sus labios como un escudo contra lo que fuera que estuviera frente a él. Cuando abrió los ojos de nuevo, la mujer se había acercado. Ahora estaba solo a 20 metros de distancia y Lindolfo podía ver con aún más claridad. Su belleza perturbadora, podía ver cómo sus labios rojos como la sangre se curvaban en una sonrisa que prometía delicias y perdición al mismo tiempo. «Hola, Lindolfo», dijo ella, y su voz era como miel dorada, dulce y envolvente, pero con un matiz que hacía erizar la piel. El hecho de que supiera su nombre hizo que los cabellos de Lindolfo se erizaran. Apretó la escopeta con más fuerza, aunque sabía instintivamente que las armas terrenales no tendrían efecto contra aquella criatura. «¿Quién eres?», preguntó Lindolfo, su voz temblando ligeramente, pero manteniéndose firme. «¿Qué quieres de mí?». La mujer rió, y su risa era como el sonido de cristales rompiéndose, hermosa y perturbadora al mismo tiempo. «Soy muchas cosas, querido Lindolfo. Soy el deseo que reprimes, la pasión que niegas, el placer que te prohíbe sentir». Dio unos pasos más hacia él, cada movimiento cargado de una sensualidad hipnótica. «Veo cómo vives, mi caro, siempre trabajando, siempre orando, siempre negándote». Los placeres de la vida. Eres aún joven, fuerte, lleno de vigor. ¿Por qué desperdiciar todo eso en abstinencia y sacrificio? Las palabras de la mujer eran como serpientes que se enroscaban en la mente de Lindolfo, susurrando dudas sobre la vida que había elegido. Por unos segundos se vio cuestionando sus elecciones, imaginando cómo sería abandonar todo y entregarse a aquella criatura de belleza imposible. Pero entonces la imagen de su familia surgió en su mente. Concepción,
con su sonrisa tierna y sus ojos llenos de amor. José, María y Francisco, sus hijos queridos dependiendo de él para protección y sustento. La pequeña casa con el altar, las oraciones matutinas, la vida simple pero llena de propósito que había construido. No, dijo Lindolfo, su voz ganando fuerza. No sé quién eres, pero sé lo que representas, y yo tengo una familia, tengo compromisos, tengo fe. La expresión de la mujer cambió sutilmente. La sonrisa seductora dio paso a algo más sombrío, más amenazador. Familia, escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Compromisos? ¿Qué vida es esa, Lindolfo? Te matas trabajando para mantener a una mujer que ya no tiene la belleza de la juventud y a hijos que un día se irán y te olvidarán. Se acercó aún más, ahora a solo unos metros de distancia. Lindolfo podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, un calor que no era natural, que quemaba sin calentar. «Ven conmigo, Lindolfo», susurró, extendiendo una mano de dedos largos y uñas rojas como la sangre. «Puedo darte riquezas más allá de tu imaginación, puedo darte poderes que harán que los hombres te teman y te respeten, puedo darte placeres que ni sueñas que existen». Por un momento, Lindolfo dudó. La oferta era tentadora, las promesas eran seductoras. Pero entonces sintió el rosario en su bolsillo y eso fue como un despertar. Rápidamente sacó el rosario y lo sostuvo frente a sí como un escudo. Las cuentas de madera simples, pulidas por el uso constante, parecieron brillar con una luz propia. «En el nombre de Jesucristo», declaró Lindolfo, su voz ahora firme y poderosa, «te ordeno que te alejes de mí». La reacción de la mujer fue inmediata y aterradora. Su hermoso rostro se contorsionó en una expresión de furia pura. Y por un instante, Lindolfo pudo ver a través de la máscara de belleza la verdadera naturaleza de la criatura frente a él. Sus ojos ya no eran seductores, sino brasas ardientes en el infierno. Su piel perfecta se mostró escamosa y repugnante. Sus uñas crecieron, convirtiéndose en garras afiladas como navajas, y de su boca, antes tan tentadora, ahora brotaban colmillos como de una fiera salvaje. «Maldito seas, Lindolfo», rugió la criatura, su voz ahora gutural y llena de odio. «No sabes lo que estás rechazando, no sabes lo que podría haber sido tuyo». Pero Lindolfo se mantuvo firme, continuando sosteniendo el rosario y recitando oraciones. «Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra». A medida que las palabras del credo brotaban de sus labios, la criatura parecía debilitarse. Se encogía, se retorcía, como si cada palabra sagrada fuera un golpe físico. El aire a su alrededor se llenó de un olor a azufre y una neblina oscura comenzó a envolverla. «Volveré, Lindolfo», gritó la criatura, su voz distorsionada por el odio. «Y cuando vuelva, no tendrás a dónde huir». Con un último rugido que hizo temblar las hojas de los árboles, la criatura se disolvió en la neblina oscura, dejando atrás solo el olor a azufre y un silencio aún más profundo que el antes. Lindolfo cayó de rodillas, temblando incontrolablemente. El rosario todavía estaba en su mano, y él lo apretó con fuerza agradeciendo a Dios por haberle dado la fuerza para resistir la tentación. Sabía, sin lugar a dudas, que acababa de enfrentar al mismísimo diablo. Y sabía también que, aunque había ganado la batalla, la guerra aún no había terminado. Con el corazón aún acelerado, Lindolfo recogió la carne de la capibara y comenzó el largo camino de regreso a casa. Pero ahora, cada sombra parecía esconder una amenaza, cada sonido de la mata parecía un susurro del mal. La leyenda del encuentro de Lindolfo con el diablo se extendió por toda la región, contada y recontada en las noches de luna llena. Alrededor de las fogatas, en las reuniones familiares. Algunos decían que era solo un cuento de viejos, una forma de asustar a los niños para que no se desviaran del buen camino. Otros, sin embargo, juraban que era verdad y que Lindolfo era un ejemplo vivo de que la fe, cuando es verdadera, puede vencer a cualquier mal. ¿Y Lindolfo? Él nunca más fue el mismo. Continuó siendo un hombre devoto, un padre amoroso, un trabajador incansable. Pero en sus ojos, para aquellos que sabían mirar, había una sombra de algo que había visto, algo que lo había cambiado para siempre. Una sombra que le recordaba constantemente que el mal existe, que está siempre al acecho, esperando una oportunidad para tentar a los justos.
y que la única arma que tenemos contra él es la fe inquebrantable en el poder de Dios. Lindolfo, a pesar de su fe inquebrantable, no era ajeno a las tentaciones del mundo. Había escuchado historias, susurros en las noches de bohemia en la ciudad sobre placeres prohibidos y riquezas fáciles. Pero siempre había apartado esos pensamientos, aferrándose a la rectitud de su camino y a la promesa de una vida eterna al lado de Dios. Sin embargo, la presencia de aquella mujer en la mata, con su belleza irreal y sus palabras seductoras, removía algo profundo en su ser, algo que él creía haber enterrado bajo años de devoción y trabajo duro. Era una lucha interna, una batalla entre el espíritu y la carne que se libraba en el silencio opresivo de la selva. La criatura, al percibir la vacilación de Lindolfo, intensificó su ataque. Su voz, antes meliflua, adquirió un tono más urgente, casi hipnótico. ¿No te cansas de esta vida de privaciones, Lindolfo? ¿De esta rutina monótona que te consume día tras día? Imagina una vida sin preocupaciones, sin el sudor de la frente, sin la constante lucha por el sustento. Una vida donde cada deseo es una orden, donde el placer es tu único amo. ¿No anhelas la libertad, la verdadera libertad, de hacer lo que te plazca, sin culpas, sin remordimientos? Lindolfo sentía el peso de esas palabras, como si cada una de ellas fuera una piedra que se depositaba sobre su alma. La visión de una vida de lujos y placeres se dibujaba en su mente, un contraste brutal con la realidad de su existencia. Era un abismo que se abría a sus pies, un camino de no retorno que lo alejaba de todo lo que conocía y amaba. Pero la fe de Lindolfo, aunque momentáneamente eclipsada, era una llama que nunca se extinguía por completo. En lo más profundo de su ser, una voz, la voz de su conciencia, la voz de Dios, le recordaba sus votos, sus compromisos, el amor incondicional que sentía por su familia. Era un ancla que lo mantenía firme en medio de la tormenta, una luz que lo guiaba de regreso al camino de la rectitud. La criatura, al ver que sus encantos no surtían el efecto deseado, comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. La belleza se desvaneció, revelando una fealdad grotesca, una deformidad que helaba la sangre. Los ojos, antes seductores, se volvieron pozos de maldad, y la sonrisa, antes tentadora, se transformó en una mueca de odio. El aire se volvió pesado, denso, impregnado de un olor nauseabundo a azufre y descomposición. Era la manifestación del mal puro, la encarnación de la oscuridad que acecha en los rincones más profundos del alma humana. Lindolfo, a pesar del terror que lo invadía, se mantuvo firme. Su fe era su único escudo, su única arma contra aquella abominación. Las oraciones brotaban de sus labios con una fuerza renovada, cada palabra un golpe contra la oscuridad, cada sílaba una afirmación de su devoción. El rosario en su mano, antes un simple objeto de madera, se convirtió en un símbolo de poder, un faro de luz en medio de la tiniebla. La criatura, al ver que sus encantos no surtían el efecto deseado, comenzó a retroceder, su forma distorsionada por la agonía. Los gritos de furia y desesperación resonaban en la mata, un lamento de dolor que se mezclaba con el ulular del viento y el crujido de las ramas. Era la derrota del mal, la victoria de la luz sobre la oscuridad, un testimonio del poder inquebrantable de la fe. Lindolfo, exhausto pero victorioso, observó cómo la criatura se desvanecía en la neblina, dejando atrás solo el rastro de su maldad. Cayó de rodillas agradeciendo a Dios por haberle dado la fuerza para resistir la tentación. Sabía que la batalla había terminado, pero la guerra contra el mal continuaría, y él, Lindolfo el campesino devoto, estaría siempre listo para enfrentarla, con la fe como su guía y el rosario como su escudo. El camino de regreso a casa fue diferente. La mata, antes un lugar de terror, ahora parecía un santuario, un refugio donde la presencia de Dios se manifestaba en cada árbol, en cada hoja, en cada rayo de sol que se filtraba entre las ramas. Lindolfo caminaba con una nueva determinación, con la certeza de que había sido elegido para una misión, para ser un faro de fe en un mundo lleno de oscuridad. La historia de Lindolfo se extendió por todo el sertón, contada de boca en boca, de generación en generación. Se convirtió en una leyenda, un cuento de advertencia y esperanza, un recordatorio de que el mal acecha en los lugares más inesperados, pero que la fe, cuando es verdadera,
puede vencer cualquier adversidad. Y Lindolfo, el campesino devoto, se convirtió en un símbolo de resistencia, un héroe anónimo que, con su fe inquebrantable, demostró que el bien siempre prevalece. Lindolfo, aunque devoto, no era ingenuo. Sabía que el mal se disfrazaba de 1000 formas y que la tentación era una de sus armas más poderosas. La criatura que tenía delante, con su belleza engañosa y sus promesas vacías, era la personificación de todo lo que él había jurado combatir. Su corazón, aunque agitado por el miedo, se mantenía firme en su propósito. No cedería, no se doblegaría, no traicionaría su fe ni a su familia. La criatura, al ver la determinación de Lindolfo, se enfureció aún más. Su voz se volvió un bramido, un eco del infierno que resonaba en la mata. «¡Insensato!», gritó. «Te ofrezco el mundo y tú te aferras a la miseria. Te doy una libertad y eliges la esclavitud. Eres un necio, Lindolfo, un ciego que no ve la verdad». Pero Lindolfo no se inmutó. Sus ojos, fijos en el rosario que sostenía con fuerza, reflejaban una paz que trascendía el miedo. «Mi verdad está en Dios», respondió. «Mi libertad está en su voluntad, y mi riqueza no se mide en oro ni en placeres efímeros, sino en el amor de mi familia y en la gracia divina». La criatura, incapaz de soportar la pureza de la fe de Lindolfo, comenzó a desintegrarse. Su forma se volvió etérea, sus contornos se difuminaron y su voz se convirtió en un susurro distante, un eco de su derrota. El olor a azufre se intensificó, llenando el aire con una pestilencia insoportable, y la oscuridad se apoderó de la mata, como si el mismo infierno se estuviera retirando. Lindolfo, de pie en medio de la oscuridad, sintió el alivio inundar su cuerpo. La batalla había terminado, y él había salido victorioso. Pero la victoria no era suya, sino de Dios, que le había dado la fuerza para resistir la tentación. Con el corazón lleno de gratitud, se arrodilló y elevó una oración de agradecimiento, prometiendo que dedicaría el resto de su vida a servir al Señor y a proteger a su familia del mal. El sol comenzó a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de colores vibrantes. Los pájaros que antes habían enmudecido comenzaron a cantar, y la mata que antes había sido un lugar de terror, ahora parecía un paraíso. Lindolfo se levantó, recogió la carne de la capibara y emprendió el camino de regreso a casa con el corazón ligero y el alma en paz. La historia de Lindolfo se convirtió en una leyenda, un cuento que se transmitía de generación en generación, un recordatorio de que la fe es el arma más poderosa contra el mal. Y Lindolfo, el campesino devoto, se convirtió en un símbolo de esperanza, un ejemplo de que con la ayuda de Dios, cualquier obstáculo puede ser superado, cualquier tentación puede ser resistida y cualquier batalla puede ser ganada. La noche se cernía sobre el sertón, trayendo consigo un manto de estrellas que Lindolfo, en su camino de regreso, observaba con una nueva perspectiva. Cada punto luminoso en el firmamento le recordaba la inmensidad del universo y la pequeñez de sus propias luchas. Pero también le recordaba la grandeza de la fe, esa fuerza invisible que lo había sostenido en el momento de mayor prueba. El aire fresco de la noche, antes portador de misterios y peligros, ahora le parecía un bálsamo, un abrazo divino que lo envolvía y lo protegía. Al llegar a su humilde hogar, Lindolfo encontró a su familia sumida en un sueño profundo. Observó a Concepción, a José, a María y a Francisco, y un amor inmenso, un amor que trascendía cualquier tentación terrenal, inundó su corazón. Eran ellos su verdadera riqueza, su verdadero tesoro, el motivo de su lucha y de su fe. Se arrodilló junto a la cama de sus hijos, susurrando oraciones de agradecimiento y pidiendo a Dios que los protegiera de todo mal. Los días que siguieron al encuentro con la criatura fueron diferentes para Lindolfo. Aunque continuó con su rutina diaria de trabajo y oración, había una nueva luz en sus ojos, una serenidad que no había tenido antes. Sus vecinos notaron el cambio, pero no se atrevieron a preguntar. Sabían que Lindolfo había enfrentado algo grande, algo que lo había transformado, y respetaban su silencio. La historia de Lindolfo y el diablo se convirtió en un cuento popular, una leyenda que se transmitía de boca en boca, de generación en generación.
Los ancianos la contaban a los niños advirtiéndoles sobre los peligros de la tentación y la importancia de la fe. Los jóvenes la escuchaban con asombro, imaginando el coraje de Lindolfo y la maldad de la criatura. Lindolfo, por su parte, nunca habló del encuentro. Guardó el secreto en lo más profundo de su corazón, como un tesoro sagrado. Sabía que su testimonio era más poderoso que cualquier palabra, que su vida era la prueba viviente del poder de la fe. Y así, Lindolfo, el campesino devoto, vivió el resto de sus días en paz, sabiendo que había cumplido su misión y que su historia sería un faro de esperanza para las generaciones venideras. La historia de Lindolfo se convirtió en un faro de esperanza para muchos en el sertón. Su encuentro con el diablo, lejos de ser un motivo de vergüenza o miedo, transformó en un testimonio de la fuerza de la fe y la resistencia del espíritu humano. Los niños crecían escuchando el relato, aprendiendo desde temprana edad que, aunque el mal pueda presentarse de formas seductoras, la verdadera victoria reside en la adhesión a los principios y valores que guían una vida recta. Lindolfo, con su humildad y su devoción inquebrantable, se erigió como un héroe silencioso, un guardián de la fe en un mundo lleno de desafíos. Los años pasaron, y Lindolfo envejeció con la sabiduría que solo la experiencia y la fe pueden otorgar. Sus cabellos se volvieron blancos como la nieve, y su piel, curtida por el sol y el trabajo, se llenó de arrugas que contaban la historia de una vida plena y dedicada. Sus hijos crecieron, formaron sus propias familias y, a su vez, transmitieron la leyenda de su padre a sus descendientes. La casa de adobe, antes un refugio humilde, se convirtió en un santuario, un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban inspiración y consuelo en la fe. Lindolfo nunca buscó la fama ni el reconocimiento. Su recompensa era la paz interior, la certeza de haber cumplido su propósito en la vida. Sabía que su historia no era solo suya, sino de todos aquellos que luchan contra las tentaciones del mundo y se aferran a la esperanza de un futuro mejor. Y así, el campesino devoto, el hombre que enfrentó al diablo y salió victorioso, se convirtió en un símbolo eterno de la fe inquebrantable y el poder del espíritu humano. En el corazón del sertón, donde la fe se entrelaza con la superstición y las leyendas cobran vida bajo el manto estrellado, la historia de Lindolfo se erigió como un faro de esperanza y advertencia. No era un cuento más para asustar a los niños, sino una verdad palpable, un recordatorio constante de que el bien y el mal coexisten, y que la elección entre ellos define el destino de cada alma. Lindolfo, con su mirada serena y sus manos callosas, se convirtió en el guardián de esa verdad, un testimonio viviente de que la fe, cuando es pura y sincera, es un escudo impenetrable contra las altimañas del diablo. La vida en el sertón, dura y desafiante, forjaba hombres y mujeres de carácter. Lindolfo era uno de ellos, un hombre arraigado a su tierra, a sus tradiciones, a su fe. Su encuentro con la criatura de la noche no fue un accidente, sino una prueba, un desafío divino para reafirmar su devoción. Y él, con la humildad de un siervo y la valentía de un guerrero, superó la prueba, demostrando que la verdadera fuerza no reside en el poder terrenal, sino en la conexión con lo divino. La leyenda de Lindolfo trascendió las fronteras del sertón, llegando a oídos de viajeros y comerciantes que la llevaron a tierras lejanas. Se convirtió en un símbolo de resistencia, un himno a la fe inquebrantable que inspira a aquellos que luchan contra las adversidades de la vida. Y en cada rincón donde se contaba su historia, la gente recordaba que, aunque el camino sea arduo y las tentaciones acechen, la luz de la fe siempre iluminará el sendero hacia la victoria. En resumen, la historia de Lindolfo es un recordatorio de que la fe es una arma poderosa contra el mal, y que la verdadera victoria reside en la capacidad de resistir la tentación y mantenerse fiel a los principios. Es un relato que trasciende el tiempo y el espacio, un eco de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad que resuena en el corazón de cada ser humano. Y Lindolfo, el campesino devoto, un hombre sencillo que se convirtió en leyenda no por haber conquistado reinos o acumulado riquezas, sino por haber ganado la batalla más importante de todas, la batalla librada en el interior de su propia alma entre el bien y el mal. Que su historia sirva de inspiración para todos nosotros, recordándonos que, no importa cuán humildes sean nuestros orígenes, o cuán modestas sean nuestras circunstancias, todos tenemos el potencial de tomar decisiones que pueden cambiar no solo nuestras propias vidas, sino las vidas de todos aquellos que nos rodean. La fe de Lindolfo permanece viva,
no solo en la cruz de piedra que marca el lugar de su enfrentamiento con el demonio, sino en el corazón de todos aquellos que escuchan su historia y encuentran en ella fuerza para enfrentar sus propias tentaciones y desafíos. Y quién sabe, tal vez en algún lugar del sertón brasileño aún hoy existan hombres y mujeres como Lindolfo, personas sencillas pero de fe profunda, listas para enfrentar cualquier adversidad con el arma más poderosa de todas, una fe inquebrantable en el poder del bien sobre el mal, de la luz sobre las tinieblas, del amor sobre el odio. Esta es la verdadera lección de la historia de Lindolfo, que la fuerza para vencer las mayores batallas de la vida no viene de armas ni riquezas, sino de la fe que llevamos en nuestros corazones y de la determinación de nunca abandonar aquello en lo que creemos que es verdadero y justo. Que así sea, y que la memoria de Lindolfo, el campesino devoto que enfrentó al diablo, continúe inspirando a futuras generaciones a mantenerse firmes en su fe, sin importar los desafíos que la vida pueda presentar.